tomar sus asientos. Y ahí con sus copias de las Escrituras pueden ir a capítulo 22. Capítulo 22. Vamos a estar hoy en versículo 54 hasta 62. Ya hemos llegado a la negación de Pedro. En un sentido algo muy triste que vamos a ver, pero algo que ya Cristo nos dio advertencia a Simón antes, diciendo que esto iba a pasar. Entonces veamos que Cristo, la palabra de Cristo está siendo cumplido en este texto. Y con eso en mente, leemos la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, es Él hablando con nosotros. Que pongan atención a lo que dice las Escrituras. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto es la palabra de Dios y es suficiente para nuestra eficacia y para enseñarnos y instruirnos y corregirnos. Pedimos su ayuda antes de escuchar de él. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, que nosotros podemos ver nuestra dependencia de ti. En este texto nosotros podemos ser confrontados con nuestro pecado, que todavía está en nuestras vidas. También, oh Dios, que en este texto podemos ver tu misericordia y lo que debe causar en nosotros. Oh Dios, pedimos que en estos siguientes 30 y pico minutos, que nosotros podemos ser cambiados por el trabajo de tu Espíritu Santo en nosotros. Cámbianos, darnos convicción de pecado, darnos la habilidad de entender que nosotros no merecemos la misericordia que tú nos das. Pero Dios, ayúdanos a ver que nuestra única esperanza no está en nosotros mismos, pero solamente en Cristo. Y ayúdanos a crecer en conocimiento de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En este texto, en un sentido, solo quiero lanzar a iniciar a hablarlo. En vez de dar como una introducción, esto es uno de esos textos que es en un sentido difícil de predicar porque es tan triste. Porque podemos ver un hombre que ha sido alguien que recibió, que estaba con Cristo por tanto tiempo, ha recibido advertencia de su propio pecado y todavía estamos viéndolo suceder. Y en eso podemos decir que nosotros estamos en la misma posición. Nosotros hemos escuchado que somos pecadores.
Y frecuentemente nosotros encontramos en nosotros el deseo para seguir pecando, el deseo para amar a nuestros pecados, a no echar ojo. Entonces hoy quiero ver este texto bajo 3 puntos. Y voy a ir poco a poco anunciando los puntos, pero punto número 1 es la naturaleza del pecado o la creciente naturaleza del pecado. Que el pecado crece, es punto número 1. Y lo podemos ver en lo que sucedió con Pedro en versículos 54 hasta casi 60. Lo que sucede es Pedro llegue a seguir a Cristo en este proceso. Después de que Cristo fue arrestado, él sigue siguiendo a Cristo. Y es algo que me llama la atención. Es que Pedro es un hombre que de verdad amaba a Cristo. Era el primero para siempre decir, no, pero jamás lo voy a hacer. Él está ahí listo para seguir a Cristo. Nadie más de los discípulos anda allá. Él está poniéndose en una situación, en un sentido difícil, aún para ver lo que va a suceder. Piénsalo. Ellos han agarrado a su maestro, su rabí, y él solo yendo ahí, como queriendo ver lo que iba a pasar. No sabemos por qué. Puede ser que él tenía esperanza que al final ellos iban a dejar Jesús salir y no iban a llevarle a matarlo. Porque Pedro estaba ahí para ver todo lo que estaba sucediendo y podemos decir que él tenía amor para Cristo. Y eso es porque él está ahí. Hasta un punto que él quería acercarse tanto que él se metió entre ellos. Dice que él seguía y ellos condujeron hasta la casa del sumo sacerdote. Y después que ellos tenían un fogata ahí, puede ser que él tenía un poquito de frío por estar ahí escondido y dijo, nadie va a saber, entonces voy a secarme. Y poner mis manos ahí y estar menos frío. Y cuando él se acerca, una de las cosas que nosotros debemos pensar es que él no se alistó por lo que iba a pasar. No se alistó. Y eso es algo que nosotros podemos pensar de nosotros mismos. A veces decimos, cuando cosas suceden, cuando nosotros pecamos, que nos agarró en curva, que no lo esperábamos. Pero en un sentido eso es no prepararnos. Él ya tenía la advertencia que él iba a negar a Cristo. Pero él se fue a meterse allá sin pensar que él tenía la habilidad de pecar contra Cristo y él tenía la habilidad de negar a Cristo. Lo que sucedió es, él tenía como una postura de ver a él mismo, que él era suficiente para él mismo, para sacarle de esta situación. Y en una forma podemos decir que no prepararse era una muestra de su arrogancia. Jamás voy a negar a mi Cristo. Jamás voy allá. Es que yo amo a Cristo. Yo no estoy yendo allá para negar a Él, solo para ver lo que está sucediendo. Entonces Pedro se mete entre ellos sin pensar en la habilidad adentro de él a pecar. Y a veces eso es lo que agarra a nosotros también. A veces cuando niños ustedes están haciendo algo que sus padres han dicho que no deben estar haciendo y ellos te agarran haciéndolo, usted está casi asombrado porque ellos entraron a ver lo que usted está haciendo. Y a veces te agarra en curva porque usted pensaba que nunca iban a saber lo que iba a pasar. Porque tenía arrogancia en su propia mente y corazón. Y eso es lo que veamos aquí. Entonces Pedro está ahí y tenemos una sierva allí, dice el texto, que empieza a preguntarle. Y dice en versículo 56, una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer,
yo no lo conozco. Entonces Pedro por la primera vez dice, mire, no es verdad, yo no conozco a nadie de este Cristo. Entonces la primera persona para decirlo que él está, uno de ellos es una mujer. Una mujer puede ser que era bien joven. Solo diciendo, hey, pero vos sos uno de esos, ellos. Y por su temor al hombre, él negó. Solo es una muchacha diciendo, hey, pero usted sos uno de esos. Entonces él tenía temor a lo que ellos iban a hacer a él, entonces él negó. Pero otra cosa de ver cómo crezca nuestro pecado es, él sigue en lo mismo. No es que él está tratando de decir, negó y después arrepintió. No, dice en el texto que en versículo 58, un poco después, otro a verlo dijo. Entonces, algo que nosotros debemos entender es, esto no es algo que sucedió en 8 versículos, en unos 25 minutos. Él estaba allí acerca de esa fogata por un buen tiempo. Entonces alguien dijo algo. Y dice aquí que un poco después, si vamos a Marcos o Mateo, podemos ver que es en medio del proceso de Cristo siendo juzgado, que Él está en medio de estas cosas. Entonces es algo que tomó tiempo. Significa que Él tenía unos momentos para pensar en lo que Él ha hecho. Lo negó a Cristo. Pero unos momentos después, es decir, que alguien más le preguntó, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto. Es casi decir más fuerte, hey, déjeme en paz. Usted estás mintiendo. Pero es interesante que en decir que no es cierto, él está mintiendo, diciendo que el otro es mentiroso. Es lo que hacemos cuando decimos que alguien, cuando un niño o nosotros mismos, alguien dice que está mintiendo, nosotros, no es cierto. Pero eso es decir que uno de nosotros está mintiendo. Entonces él está llamando a los otros, que eso es ofensivo en esta cultura, casi diciendo a los otros, ustedes son mentirosos. Yo soy el que está viviendo correctamente. Entonces segunda vez alguien dijo, y nosotros queremos decir, hey, Pedro, alarmas deben estar soñando en su mente. Estás negando a Cristo, viendo a Cristo allá, viendo a su Salvador, el que usted ha pasado tanto tiempo con él, que ha dado estos testimonios y usted sigue en lo mismo. Pero nada. Y viene otra persona y dice en versículo 59, pasada como una hora. Otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Es decir, que él quería, en un sentido, no decir la verdad, hasta un punto que su pecado había llevado a él tanto que él está listo para negar a cualquier cosa, mostrando que él no es esta persona. Y es interesante cuando usted va a Marcos y Mateo, él empieza a maldecir y decir palabras que no debe decir para mostrar que él no es este hombre que ellos están diciendo que es. Es decir, que él, ustedes pueden inventar las palabras que él metió, porque la palabra no lo mete ahí, pero él metió algunas palabras para decir, no lo soy. No sé el dicho que usted quiere usar, pero no lo soy. Pero la idea es, él está tratando de mostrar a ellos que ellos son mentirosos. Y mire cómo inició él siguiendo a Cristo y él no siendo preparado y agarrado en curva. Y empieza a mentir. Nuestro pecado puede agarrarnos en cualquier momento, en cualquier situación, si no estamos preparados. Y es interesante que nosotros debemos decir que su amor por Cristo no era suficiente para guardarse de su pecado. Pero yo amo a Cristo, entonces no voy a pecar. No, su pecado es bastante fuerte. Su pecado está súper fuerte. Entonces, ¿qué pasó con él? Es que él olvidó lo que Cristo había dicho a él.
que en versículos que Adán predicó hace poco, en versículos 40, dice, cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Lo que sucedió es Pedro se olvidó orar. Se le olvidó orar y prepararse. Y pedir a Dios que Él lo guarda. Como dice un pastor, nunca confíes en tu propio criterio en nada. Cuando el sentido común dice que un proceder es correcto, elevad vuestro corazón a Dios, porque el camino de la fe y el camino de la bendición puede ir en una dirección completamente opuesta a la que llamáis sentido común. Cuando las voces os digan que es urgente actuar, que hay que hacer algo inmediatamente, remitid todo al tribunal del cielo. Entonces, si todavía tienes dudas, atrévete a quedarte quieto. Si estás llamado a actuar y no tienes tiempo para orar, no actúes. Es decir, que él no estaba protegiéndose de la tentación porque Cristo había dicho que él debe estar orando para protegerse porque las tentaciones vienen. Nosotros debemos ver esa realidad en nuestras vidas. Tentaciones van a venir. Pero podemos ser orgullosos y pensar, no, pero en mi propia fuerza voy a estar bien cuando venga. O podemos reconocer que el pecado está tan presente en nosotros que podemos engañar a nosotros mismos y caer en pecado porque nosotros pensamos que somos autosuficientes. Es decir, que Pedro dejó de pensar en la advertencia que Cristo había dicho a él, que oren para que no caigan en tentación. La tentación que él enfrentó era negar a Cristo. Negar a Cristo. Pero nosotros podemos caer en pecados también que son otros, que no solo son en negar a Cristo, pero es negar a quien es Cristo cuando escogemos nuestros pecados sobre Cristo, pensando que nosotros podemos aguantar nuestros pecados, que podemos ganar contra ellos y las tentaciones. Puede ser que es en nuestras palabras. Ustedes oren antes de ir a ciertos lugares cuando van a estar con otra gente que tiene la tendencia de hablar bastante como guiri-guiris entre ustedes. Oren que Dios te cuida de tus palabras, que puede guardar sus palabras, pensando que yo puedo caer en un montón de pecado en esto, guardando de la tentación. O puede ser en sus pensamientos, pidiendo a Dios por claridad, por limpieza de sus pensamientos, por la manera que piensa de otra gente, o como piensas por cosas que has visto en computadoras o en pantallas, pidiendo que Dios pueda ayudarte cuando estás solo. O puede ser en su actitud con lo demás. Andas enojado, frustrado, pidiendo a Dios que te ayude a actuar con gracia con lo demás. O puede ser que cuando vas al mall y tiene codicia por todas las cosas que están allá, viendo cosas, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero eso. Y voy a usar mi tarjeta de crédito y encontrarme en deuda solo para tener lo que yo quiero tener, en vez de pedir a Dios que me guarda y me da contentamiento. Eso es lo que está diciendo acá, cuando dice que debemos pedir a Dios que nos ayuda contra nuestras tentaciones. Pero también ustedes pueden decir, Aaron, esto no tiene que ver con ir al mall, pero esto tiene que ver con negación de Cristo. O puede ser que nosotros debemos pedir ayuda porque nosotros tenemos temor del hombre cuando viene a hablar de Cristo. Tenemos temor cuando alguien nos pregunta, ¿y quién eres tú? ¿A dónde vas a la iglesia? Y tenemos temor de decir que vamos a una iglesia presbiteriana porque
van a preguntarnos qué es una iglesia presbiteriana. O puede ser que empezamos a negar a Cristo en la manera que vivimos, actuando en una manera de pensar que Cristo es solo algo que tenemos en un sentido, pero en nuestras acciones actuamos que depende de nosotros, que es hipocresía. O puede ser que nosotros negamos a Cristo en maneras silenciosas. Yo he dicho a ustedes a veces cuando estoy en un avión y alguien me pregunta, ¿y tú a qué dedicas? Hay esa sensación de, si digo que soy misionero, se van a callar. No va a querer hablar conmigo. Va a ponerse un poco inquietos y incómodos. Este man va a empezar a evangelizarme. Pero niego a Cristo cuando me quedo callado. Porque tengo temor de lo que ellos van a pensar. O cuando quiero suavizar el evangelio. Cuando quiero que no digo la verdad del infierno porque es ofensivo esa doctrina. O no queremos dar la verdad acerca del pecado del hombre, acerca de cosas de género, acerca de cosas de adoración, acerca de cosas de homosexualidad, acerca de pecados que son obvios en nuestras vidas. Eso es negar a Cristo, porque es negar a la verdad. Y negar a la verdad, ¿quién es la verdad? Pero Dios, Cristo. Entonces, cuando queremos decir que nosotros no caigamos en esta misma tentación, es decir, esta tentación está más cerca a su corazón de lo que has pensado. Porque puede ser que no es en un sentido de completamente decir, yo no conozco a Cristo, pero mi manera de vivir es distinto. O puede ser, padres, es en su manera de traer sus niños a la iglesia los domingos y decir que adoramos a Dios, pero durante la semana no adoran a Dios para nada en la casa. Eso es hipocresía y eso es negar a Cristo. Entonces, en vez de agarrar piedras y empezar a decir, qué tonto es este Pedro, debemos decir, en Pedro podemos ver un espejo de nosotros mismos. Podemos ver el pecado que hay en nosotros. La tentación de caer en negar a nuestro Dios, en amar a nuestros pecados. Pero es interesante que no se queda allá. Algo que me llama la atención de Lucas es, hay algo en Lucas que es distinto de cualquier otro. Entonces en Juan no dice esto, en Marcos no dice esto y en Mateo no dice eso. Es el segundo punto, la mirada cómplice. La mirada cómplice. Mire, en el texto dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho. Es decir, que Cristo estaba suficiente cerca. No sabemos si él escuchó todo lo que Pedro estaba haciendo, pero estaba suficiente cerca que Pedro y él podían ver uno al otro, ojo a ojo. Y no sabemos cuál y cómo era esa mirada. Todos nosotros, si somos padres o maestros o hemos tenido esa experiencia de estar sobre niños, a veces con una mirada podemos controlar a nuestros niños. Ellos pueden vernos y es como, voy a sentarme quieto ahora porque papi está notando, o mami. No sabemos lo que estaba sucediendo, pero sabemos que en esa mirada tan llena de gracia y misericordia, la memoria de Pedro se llenó como un diluvio de lo que Dios había dicho, lo que Cristo había dicho a él hace unos versículos, de lo que iba a pasar. Yo lo veo casi como si era un déjà vu. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de tener un déjà vu, ir a un lugar y es como, he estado aquí antes. Sucedió cuando nos regresamos aquí, cada vez que voy
al Mall Central América, ahí donde detenían Edmund Allen sus buses por un buen tiempo, había cines ahí atrás. Y un día cuando estaba esperando el bus de Edmund Allen, hace unos 6, 7 años, yo fui a ver los cines. Y cuando entré, de un solo estaba ahí viendo a Aladdin con mis hermanos a 8 años ahí en ese cine. Era como, está teniendo un déjà vu tan clara. Y solo en agarrar la mirada de Cristo, yo pienso que no puede ser que era déjà vu, pero todo entró como, Él me había dicho que esto iba a pasar. Lo que imaginé que iba a pasar está pasando. Y aquí estoy viviendo la palabra de Dios en vivo. Y mire que Pedro responde. Y esa mirada es una mirada de conocimiento. Y eso es lo que debe causar la mirada de Cristo. Cuando la palabra de Dios nos enseña, nos agarra, que es como un espejo para decir, estoy diciéndole lo que va a pasar. Pero esa mirada es una mirada en un sentido a mostrarle gracia. Porque en esa mirada Él recordó lo que Dios había dicho. Recordó toda la profecía que Él iba a pecar. Pero también dice aquí que Él recordó lo que había dicho el Señor antes que el gallo cante hoy. Me negarás 3 veces. Pero también debemos entender que yo pienso que Él recordaba todo lo que había dicho Cristo cuando dijo ahí arribita que Él estaba orando por él. Y cuando Él ya ha fallado y ha regresado, va a decirlo a todo lo demás. Es decir, que en ese momento es escuchar, ya pasó el proceso de fallar. Pero en esta mirada con mi Cristo estoy recordando que Él me dijo que Él estaba orando por mí, sosteniéndome. Eso es la diferencia entre Judas y Pedro. Judas no regresó a Cristo. Judas no tenía esa mirada. Judas tenía vergüenza de su pecado, pero no se arrepintió. Judas se fue a colgarse. Pero Pedro vio a su Cristo. Vio a su Cristo y en ver a su Cristo entendió lo que había pasado. Y me gusta como dice B.B. Warfield cuando estaba predicando sobre esto. Dijo, mientras nuestro Salvador estaba siendo probado y preparándose para llevar los pecados de todos nosotros en la cruz, tuvo tiempo para darle una mirada a un discípulo vacilante y así salvar su alma en la salvación del mundo. Es decir, en solo una pequeña mirada, dijo, yo te dije, pero yo voy a salvarte. Yo voy a ser suficiente porque yo le dije que va a regresar. Y todas las palabras de Cristo, en ese momento podemos pensar que Pedro finalmente agarró la idea. Este Cristo se va a ir a morir, se va a resucitar y Él va a establecer su iglesia por toda la eternidad. Es decir que Pedro, eso es lo que vemos en Hechos. Pedro empezó a decir todas las riquezas del evangelio. Empezó a hablar de esa idea. Él en encontrar su propio pecado ha regresado y ha anunciado la gracia del Señor. Y recordarlo lo causó anunciarlo. Es interesante, familia, cómo esa mirada cómplice le ayudó a él a entender quién era este Cristo. Y esa es la mirada, si sos creyente, que Él ha dado a ti. A decirte, sos mío y no te va a escaparme. No te va a escaparme. Sos mío. Pero Pedro responde a esta mirada. Y eso es la última cosa que debemos ver rápidamente. Es arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento verdadero.
Pedro, después de recordar todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que estaba implícito en el texto aquí, a escuchar el gallo, a veces nosotros queremos pensar que es el gallo que le llamó la atención, puede ser que era parte del proceso, pero aquí dice el Señor se volvió a mí y miró a Pedro, entonces Pedro recordó. Entonces es decir, el gallo cantó, no sabemos qué tan rápido sucedió, pero el gallo cantó y agarró ojo con Cristo. Y agarrar ese ojo con Cristo, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Es un odio por su pecado. Dice aquí, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, en encontrarse con su pecado, lo odiaba. Lo odiaba. Es casi como alguien ha puesto un puñal en su corazón y él está roto por lo que ha sucedido. Mi Cristo me había dicho que esto iba a pasar y lo pasó. Y odio que lo pasó. Y él tiene esa reacción de odiar su pecado. Y un pastor dijo, conoce la diferencia entre el remordimiento por haber sido atrapado en el pecado y una tristeza según Dios que lleve al arrepentimiento. Una de las diferencias es que hay una renovación de la vida. Hay un cambio de comportamiento que viene como parte de ese proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento del Evangelio siempre conduce a un cambio de comportamiento. No solo palabras en las que profesamos creer una cosa y luego actuamos de otra manera, sino un cambio real de comportamiento para que nuestro comportamiento esté en línea con lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que no es una tristeza falsa. Me siento mal por mi pecado. Pero es un odio por mi pecado. Es un deseo para matar ese pecado en mi vida. No tiene que significar que hay lágrimas cada vez, pero un deseo para ver ese pecado matado en nuestras vidas. Entonces la pregunta sería para nosotros cuando llegamos a encontrarnos con nuestro pecado, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Es un miedo que alguien lo va a ver o encontrarnos en nuestro pecado? ¿Y eso es lo que nos da vergüenza? ¿O la idea que nosotros hemos pecado contra un Dios justo y santo y todopoderoso? Y odia que hemos hecho eso. ¿Cómo puedes saber si nosotros tenemos la tendencia de odiar nuestros pecados o no? Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿arrepentimos o justificamos nuestros pecados? ¿Damos espacio para que nosotros podamos seguir pecando? Porque lo que veo aquí en Pedro es él encontrar su pecado, se dobla y encuentra que él ha sido infiel a su Cristo. Cuando nosotros escuchamos predicaciones acerca de nuestro pecado y nuestra conciencia está molesto, nosotros decimos, ay, cállate, no diga nada, estoy bien. Déjeme en paz, conciencia. Quiero seguir en esto. Y para ponerlo un poquito más a nosotros, cuando nosotros estamos matando a gente en nuestros corazones por odio, a taxistas, otros, gente de la iglesia, gente que no nos convenga o conviene, ¿qué diríamos? Pero ellos merecen eso, me han tratado mal. Eso es justificación. Ese odio que produce en nuestro corazón debe causarnos arrepentirnos. O cuando alguien toca a un ídolo, nuestros matrimonios, nuestros hijos, cosas que nosotros amamos y nosotros defendemos. Eso es justificación. Es decir, cuando estamos pecando, hacemos cosas para justificar a nuestros pecados.
para dar espacio para seguir pecando? ¿O de verdad cuando enfrentamos con la palabra de Dios, nosotros confesamos y arrepentimos de nuestros pecados? Niños, ¿su deseo es solo escaparse de las fajadas? ¿Que no quiere tener una chancla tirada así? Ojalá que sus padres no están tirando chanclas. Pero la idea es, solo quiero que no estoy con problemas. O odian su pecado. Niños, estoy hablando con ustedes. ¿Odian su pecado o odian las consecuencias de su pecado? Hay una gran diferencia. Adultos, ¿odian su pecado o solo odian que otros sepan de su pecado? O las consecuencias que pueden traer sobre ti. Queremos ver a Cristo y su palabra teniendo dominio sobre nuestros cuerpos, dominio sobre nuestros corazones, dominio sobre nuestras mentes, para que nosotros podamos vivir en alineamiento con lo que dice la palabra. Y la única manera que eso va a suceder es a través de Cristo. Viendo la cruz, viendo lo que Él hizo, viendo su gracia y misericordia con nosotros. Es decir, que arrepentimiento viene a encontrar, en ver qué tan santo es Cristo, nuestro Dios, y qué tan horrible y pecaminoso somos nosotros, y arrepentirnos. Si sos creyente, puede ser que usted puede caer en lo mismo de Pedro. Nosotros no debemos pensar que no tenemos la habilidad de caer en pecado. Pedro era, pienso yo, creyente, cayéndose en estas cosas. Amó a Cristo. Entonces, ojo con su pecado. No creyente. Puede ser que usted ha pecado en una manera tan grande, pero este Cristo es suficiente para perdonar aún a ellos que han negado a Él. No una vez, pero 3 veces. Y con advertencia. Porque Él es suficiente para cubrir pecados. Entonces te digo, venga a Él y descansa en Él y solamente en Él. Oremos. Padre Celestial, gracias que en este texto nosotros podemos ver a nosotros mismos. Podemos ver que nosotros constantemente caemos en pecado. A veces chineando nuestros pecados, guardándolos, queriendo tenerlos como mascotas en nuestras vidas. Pero Dios, ayúdanos a ver que cada pecado es contra un Dios que es santo. Y cada pecado es algo cósmico. Oh Dios, ayúdanos a ver que nuestro pecado nos separa de ti. Pero también ayúdanos a ver que hay esperanza en Cristo. Que nosotros podemos decir que nosotros sabemos que podemos ser sostenidos por ti y que nosotros podemos escondernos en ti y decir, en ti confiamos, porque tú eres un Dios poderoso. Oh Dios, perdónanos por nuestros pecados, darnos esperanza en Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.